Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Visiones de San Juan Pablo II sobre el ascenso de la anti-iglesia y la invasión musulmana. En 1976, Juan Pablo II hizo una advertencia profética. Habló sobre el ascenso de una anti-iglesia que predicaría un anti-evangelio. El padre Linus Clovis, de Vida Familiar Internacional, dijo en el Foro de Vida en Roma que ya está aquí y que es indistinguible de la ideología secular que ha derrocado tanto la ley natural como los 10 mandamientos. Este anti-evangelio que busca elevar la voluntad del individuo a consumir al placer y al poder, disfrazado de derechos humanos sobre la voluntad de Dios. Es lo que fue rechazado por Cristo cuando fue tentado en el desierto, y ha vuelto a aparecer con toda su soberbia luciferana para promulgar una actitud narcisista, hedonista, que rechaza cualquier limitación excepto las impuestas por las leyes hechas por el hombre, dijo. Hoy presenciamos esta terrible batalla dentro de la iglesia. El enemigo se ha infiltrado y creado el caos. Todo esto lo previó Juan Pablo II en su profecía. Pero también Juan Pablo II tuvo visiones sobre la invasión de Europa por parte de los musulmanes. La profecía de San Juan Pablo II. En un discurso durante el Congreso Eucarístico de 1976 para la celebración del bicentenario de la firma de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, Juan Pablo II dijo: ahora estamos parados frente a la mayor confrontación histórica que la humanidad ha experimentado alguna vez. No creo en el gran círculo de la sociedad americana o de todo el amplio círculo de la comunidad cristiana se dé cuenta de esto completamente. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la iglesia y la anti-iglesia, entre el evangelio y el anti-evangelio, entre Cristo y el anticristo. El enfrentamiento se encuentra dentro de los planes de la divina providencia. Está, por lo tanto, en el plan de Dios y se debe ser un juicio que la iglesia debe asumir y afrontar con valentía. Tenemos que estar preparados para someternos a grandes pruebas en el futuro no muy lejano, pruebas que nos obligarán a estar dispuestos a renunciar a incluso nuestras propias vidas y una entrega total de sí mismos a Cristo y para Cristo. A través de sus oraciones y la mía es posible aliviar esta aflicción, pero ya no es posible para evitarla que suceda. ¿Cuántas veces la renovación de la iglesia ha sido a través de la sangre? No va a ser diferente esta vez. Y Juan Pablo II agregó en esa oportunidad: es una prueba de no solo nuestra nación y la iglesia, sino en cierto sentido una prueba de 2000 años de cultura y civilización cristiana, con todas sus consecuencias para la dignidad humana, los derechos individuales, los derechos humanos y los derechos de las naciones. Eso fue hace 40 años. Podemos seguir fingiendo que el mundo no está afectado por algo muy oscuro, que no hay nada sobrenatural por lo cual preocuparnos y tampoco alegrarnos.
podemos seguir creyendo que los tiempos presentes no son diferentes que los tiempos de antes, pero Juan Pablo II hace que nuestras negaciones parezcan aún más ridículas, porque cuando nadie lo decía, él ya lo profetizó. Esto ya está aquí desplegado. El padre Clovis dijo claramente en el foro sobre la vida en Roma, organizado por La Voz de la Familia, que si bien el aumento de la anti-iglesia ha estado ocurriendo lentamente, pero de manera constante, durante los últimos años su velocidad ha sido especialmente notable. Durante el último medio siglo ha habido una creciente crisis en la iglesia, que surge tanto de una falta de enseñanza clara y sin ambigüedades, y a partir de un clima de disensión entre sacerdotes religiosos y laicos. Dentro de la iglesia contemporánea, la crisis ha llegado a su punto culminante, sino al punto de quiebre, por el rechazo velado a los paradigmas de nuestro Señor y el debilitamiento de las posiciones doctrinales establecidas por las prácticas pastorales. Indicó que hay una sensación entre los fieles católicos que las cosas eclesiásticas y católicas se caen a pedazos y que se ha desatado sobre la iglesia una anarquía pastoral. Dijo además que está trabajando dentro de la iglesia un poder oculto que echa combustible a esta anarquía. Clovis dice que el aumento de la anti-iglesia conlleva a un asalto directo sobre el pilar de la creación y fundamento del orden social, la verdad de la relación entre el hombre y la mujer, tal como se expresa en el matrimonio y la familia. Recordó que la hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, dijo al final de su vida que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás se hará sobre el matrimonio y la familia. Es bien sabido que cualquier manipulación de una piedra angular provoca el riesgo del colapso de todo el edificio. La piedra angular, la célula básica de la sociedad, es el matrimonio y la familia, y la anti-iglesia está trabajando para minar este fundamento con la aceptación tácita de la anticoncepción y el divorcio. El reciente abrazo, entre comillas, misericordioso a los divorciados que se han vuelto a casar y el benigno visto bueno al matrimonio del mismo sexo. El fundamento está siendo manipulado y se ha llegado al punto omegas, dijo Clovis. Observó cómo el secularismo ateo que alimenta la anti-iglesia ha estado trabajando para la desaparición de la familia, conducido por el espíritu de la ideología LGTB. Su cara pública es la corrección política y su vestido de domingo es la inclusividad y no juzgar. Advirtió a los católicos cómo la anti-iglesia tratará de engañar a los fieles por haciéndose pasar por la verdadera iglesia, tal como había profetizado Juan Pablo II hace 4 décadas. La batalla dentro de la iglesia. Es evidente que la Iglesia Católica y la anti-iglesia actualmente coexisten en el mismo espacio sacramental, litúrgico y jurídico. Después de haber hecho más fuerte, ahora está tratando de hacerse pasar por la verdadera iglesia, induciendo o coaccionando a los fieles a ser adherentes, promotores y defensores de una ideología secular. Tal como lo sugirió Juan Pablo II, los derechos del hombre suplantarán los derechos de Dios en el espacio de la verdadera iglesia. Por lo tanto, los políticos que votan a favor del aborto y del matrimonio del mismo sexo serán bienvenidos en las filas de la excomunión. Esposos y esposas que han abandonado a sus cónyuges e hijos y entrando en relaciones adúlteras serán admitidos en los sacramentos. Sacerdotes y teólogos que rechazan públicamente las doctrinas y la moral católica estarán en libertad de ejercer el ministerio.
y se extenderá a la disidencia, mientras que los católicos fieles serán marginados, calumniados y desacreditados a cada paso. Y agregó un dato importante. Para lograr sus objetivos, la antiiglesia tiene la colaboración con los poderes seculares, usa la ley y los medios de comunicación para llevar a la sumisión a la verdadera iglesia. Y por un hábil uso de los medios de comunicación, los activistas de la antiiglesia han logrado intimidar a los obispos, al clero y a la mayor parte de la prensa católica, llevándola al silencio. Del mismo modo, los fieles laicos están aterrorizados por el miedo a la hostilidad, el ridículo y el odio que caería sobre ellos en caso de oponerse a la imposición de la ideología LGTB. Y cita un ejemplo muy claro de este proceso. En 2015, la congregación de San Nicolás de Myra en la arquidiócesis de Dublín dio una ovación de pie a su párroco cuando declaró desde el púlpito que era homosexual y lo instó a apoyar al matrimonio de personas del mismo sexo en el referéndum irlandés. Por lo tanto, la influencia opresiva de la antiiglesia se ve más claramente operando cuando una persona tiene miedo de defender abiertamente la revelación de Dios acerca de la homosexualidad, el aborto o la anticoncepción en su comunidad parroquial. Los sacerdotes y obispos son el centro del ataque. Además, Clovis describió que los adherentes a la antiiglesia apuntan especialmente a los sacerdotes y obispos para que sean el remolque de la línea del antievangelio, sabiendo que una vez que estén en su misión puedan influir en innumerables almas, llevándolos lejos de la verdadera iglesia. Sacerdotes y obispos son los líderes naturales de los laicos y están atrapados en la ampliación del miedo generado por la antiiglesia. Además, debido a la promesa de obediencia y respeto, el miedo, siendo reverencial, se agrava en gran medida. Veamos así las filas divididas, su separación de la unidad y su espíritu evangelizador estigmatizado como proselitismo y sin sentido solemne. Además, menciona que los buenos pastores fieles están siendo etiquetados como pequeños monstruos lanzando piedras a los pobres pescadores, o que están tratando de reducir el sacramento de la reconciliación a una cámara de tortura, o que están escondiéndose detrás de las enseñanzas de la iglesia, sentados en la silla de Moisés y juzgado con superioridad y superficialidad. Más aún, los sacerdotes se les dicen que deben una disculpa a los homosexuales. Además, se les llama decidores de oraciones y estigmatizan la asistencia frecuente a misa y confesión frecuente como un demérito. Clovis llama a la influencia de Francisco dentro de la iglesia una gran y verdadera bendición, puesto que su enseñanza ambigua ha llevado a la antiiglesia a salir de las sombras y a ponerse a la vista de todos los fieles.